Amén. Bienvenidos al centro. Qué bueno que estén con nosotros. Qué bueno que podamos pasar este tiempo aquí juntos en la presencia de Dios y juntos todos en comunidad a través de los diferentes medios que podemos estar usando. Así que bienvenidos, bienvenidos. Sintámonos cómodos. Dediquemos este tiempo, toda nuestra atención, todo nuestro corazón a la presencia de Dios, para que sea Él quien nos guíe, para que sea Él quien nos dirija y para que sea su presencia la que verdaderamente transforme y toque nuestros corazones. Empezamos a hablar acerca de la bendición de Dios sobre nosotros. Esa bendición que Dios derrama sobre nuestras vidas, esa bendición que fue proclamada sobre nosotros. Y hoy queremos continuar esta serie meditando profundamente en qué es lo que esto significa para nosotros, en nuestra vida personal. En 1979, unos arqueólogos estaban haciendo una excavación en las afueras de Jerusalén, por donde están los muros de Jerusalén, y encontraron ahí dos artefactos que se han convertido en artefactos sumamente importantes. ¿Por qué eran tan importantes? Porque se ha determinado que son los artefactos antiguos, los artefactos más antiguos que traen una cita bíblica, que expresan una cita bíblica, algo que el Señor comunicó en su palabra. Así que estos artefactos tienen 2700 años. Fue aún antes de que Israel fuera al exilio, que Jerusalén fuera destruida. 2700 años. Estos artefactos podrían tener muchos pasajes importantes, ¿verdad? Podrían hablar acerca del Dios creando al mundo. Estos artefactos podrían narrarnos o recordarnos los 10 mandamientos. Sin embargo, no es así. Es muy interesante que el pasaje que tienen escrito estos dos pequeños rollos de plata que encontraron en una tumba, el pasaje que tienen escrito es este. Se encuentra en Números capítulo 6. Y lo que dice es esto: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. De tantos pasajes que podrían haber sido escritos en estos dos rollitos de plata que se encontraron, el pasaje que encontramos en este momento, más antiguo que hemos encontrado los seres humanos, lo que trae es la bendición sacerdotal. La bendición que Dios le mandó a los sacerdotes a proclamar constantemente sobre el pueblo de Israel. Una bendición que nos recuerda a un Dios de gracia, a un Dios que nos quiere mirar con agrado, a un Dios que nos visita con su amor, a un Dios que está presente e involucrado con nuestras vidas. Por supuesto, no hay que ser místicos. Mañana podrían encontrar algún aparato más viejo que ese, ¿verdad? Algún artefacto más viejo que ese con otros pasajes bíblicos. Pero me parece muy significativo que en este momento sea ese, que en un momento como este podamos recordar que la escritura más antigua que nosotros hemos encontrado hasta el día de hoy, lo que se trata es de Dios bendiciendo a la humanidad, Dios bendiciendo al mundo. Porque en un momento como este necesitamos recordar que ese es el corazón de Dios y que esa es la clase de Dios que nosotros tenemos. Estamos pasando por un tiempo en el cual la gente lo que está buscando es qué maldición ha enviado Dios al mundo. La gente está tratando de descifrar qué maldición puede ser la que Dios está enviando al mundo y por qué estamos pasando por las cosas que estamos pasando y por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, porque servimos a un Dios enojado, servimos a un Dios que está viendo con malos ojos al mundo. Pero hoy en día este pasaje nos recuerda, y ese artefacto de 2700 años nos recuerda que Dios lleva miles de años bendiciendo a la humanidad y diciendo: quiero mirarlos con agrado, que mi rostro resplandezca sobre ustedes, visitarlos con mi amor y guardarlos y cuidarlos en medio de cualquier cosa. Que nada de lo que estemos viviendo nos robe esa verdad.
que nada de lo que estemos pasando venga a robar en nuestros corazones esa verdad que Dios ha tratado de sembrar, que ha estado siendo gritada por miles de años sobre la humanidad, que ha estado siendo proclamada por miles de años sobre la humanidad. Un Dios que bendice, un Dios que ama, un Dios de gracia, un Dios que nos mira con agrado. Esta es la bendición sacerdotal. Los sacerdotes eran encargados de comunicar esta bendición. Los sacerdotes eran uno de los 3 oficios que encontramos en el Antiguo Testamento. Encontramos a los reyes, encontramos a los profetas y encontramos a los sacerdotes. Un teólogo genovés llamado François Turretini decía que el pecado al venir a la humanidad ha causado una triple miseria, pero que en estos 3 oficios vemos a Jesús sanando esa miseria que ha producido el pecado. Entonces dice que, por ejemplo, el pecado ha venido a causar la miseria de la opresión y atadura al pecado, pero que esto es sanado por ese Jesús que es un rey. Ese Jesús que domina nuestras inclinaciones rebeldes a través del espíritu de santificación. Así que cuando hemos estado atados a un pecado, es momento de rendirnos al Rey Jesús. Cuando hemos estado oprimidos por un pecado, es momento de rendirnos y entregar nuestra vida a ese Rey Jesús y decir: mi vida la someto bajo el dominio, bajo el reinado de tu nombre y de tu presencia, Jesús. La segunda miseria que mencionaba este hombre tiene que ver con la ignorancia. Dice que el pecado produce ignorancia en nosotros. Ignoramos la condición en la que estamos. De repente nuestros ojos son cerrados y no vemos con claridad qué está pasando en nuestra vida o en el mundo. No vemos lo que está produciendo el pecado a nuestro alrededor o dentro nuestro. Pero decía él que Jesús, el profeta, viene a sanar la ignorancia de la humanidad, iluminando nuestra mente con el espíritu de revelación. Así que cuando hay momentos donde estamos caminando como ciegos, porque el pecado nos ha cegado, porque el pecado nos ha insensibilizado, porque el pecado no nos permite ver lo que está pasando realmente con nuestra vida, Jesús el profeta viene con ese espíritu de revelación a tocar nuestros corazones, a desnudar nuestra alma y a mostrarnos lo que está pasando en nosotros. Gracias a Dios por ese Jesús. Pero hay una tercera miseria que tiene la humanidad, que dice él que es causada por el pecado, y es la culpa. La culpa solo puede ser sanada por ese Jesús el sacerdote. Ese Jesús que viene con un espíritu de consolación a tocar nuestro corazón y nuestra conciencia. La culpa constantemente nos hace sentir inmerecedores. Cuando uno se siente culpable de algo, o cuando uno se siente con culpa por algo que le ha hecho a otra persona, uno se siente inmerecedor de esa persona, uno se siente inmerecedor de recibir algo de esa persona. Uno se siente inmerecedor, ¿por qué? Porque hay una culpabilidad. ¿Y cuántas personas caminan por la vida sintiéndose culpables por las muchas veces que le han fallado a Dios? ¿Cuántas personas caminan por la vida y no logran abrir sus corazones para recibir lo que Dios tiene para ellos, porque se sienten constantemente culpables por lo que ha sucedido en sus corazones? Y por eso vienen problemas, vienen luchas, vienen cosas que tenemos que enfrentar. Y nuestra mente inmediatamente, ¿verdad? Nuestra conciencia inmediatamente, sí, Dios está enojado, Dios está bravo contigo, Dios quiere desquitarse, o estás pagándole a todas las cosas que hiciste. Y esa culpabilidad no nos permite recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero Jesús, el sacerdote, los sacerdotes lo que hacían era que presentaban la ofrenda para perdón del pueblo, y por lo tanto quitaban la culpa, ¿verdad? A través de ese sacrificio, quitaban la culpa que estaba sobre el pueblo. Y ahora ya no existía esa división, esa separación. Ellos estaban libres de su culpa y podían presentarse a Dios y ser bendecidos después de que el sacrificio era presentado. Eran bendecidos. El sacerdote proclamaba que Dios no estaba enojado con ellos. El sacerdote proclamaba que Dios los amaba, que el rostro de Dios estaba resplandeciendo sobre ese pueblo. Hoy Dios te está recordando. Hoy Jesús, el sacerdote, está recordándote
que eres alguien por quien se ha presentado la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto. Cristo Jesús en la cruz fue ese sacrificio perfecto, y por lo tanto podemos ser bendecidos por Dios. Por lo tanto, la culpa que estaba en nuestro corazón o en nuestra conciencia es removida. Es limpio nuestro pecado, es quitada nuestra culpa. Estamos en paz con Dios por lo que Jesús ha hecho. Estamos en paz con Dios y no tenemos que vivir con miedo. Estamos en paz con Dios y no tenemos que vivir atemorizados. Estamos en paz con Dios y no tenemos que vivir acomplejados de si nos merecemos recibir algo que Dios tiene para nosotros. Porque Él es un Dios que bendice, y eso es algo que Él quiere hacer constantemente con nosotros. Y no solo eso, la palabra del Señor nos enseña en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 6, que junto con Jesús hemos sido hechos sacerdotes, nosotros también. Y si el sacerdote es alguien que tiene una bendición constante en sus labios, nosotros tenemos que ser gente que constantemente esté bendiciendo. Nosotros también tenemos que ser personas que sigamos el ejemplo de Jesús, y que donde estemos, en nuestras redes sociales, en nuestros trabajos, en casas, con nuestros amigos, donde quiera que nosotros estemos, que constantemente hayan bendiciones saliendo de nuestros labios, porque eso era lo que salía de la boca del sacerdote. El sacerdote proclamaba constantemente una y otra vez el amor de Dios por otros, la bendición de Dios sobre otros, la gracia de Dios sobre otros, esa mirada de agrado de Dios sobre la vida de otros. Esta bendición que Dios le dio al pueblo de Israel era la provisión para un viaje. Nos la encontramos en el libro de Números. Y cuando escuchamos el libro de Números ya nos da pereza leerlo porque nos suena a matemática, ¿verdad? Entonces decimos, no, qué pereza leer ese libro. El pueblo de Israel en realidad lo llama el libro de En el desierto. Ese es el título que ellos le dan a lo que nosotros llamamos el libro de Números. Ellos le llaman En el desierto porque lo que está narrando es el último trayecto para llegar a la tierra prometida. Y es en este contexto, en el último trayecto para llegar a la tierra prometida, cuando están todavía en el desierto, que es proclamada la bendición sacerdotal sobre el pueblo de Israel. Y que se les dice, así van a bendecir a mi pueblo. Porque cuando andamos caminando por el desierto, cuando andamos atravesando desiertos, cuando estamos en medio de una travesía, en medio de un camino tan difícil y tan duro como el desierto, necesitamos definitivamente estar recordando una y otra vez que Dios nos bendice, que Dios nos ama, que su rostro estará resplandeciendo sobre nosotros, que su gracia cubre todo pecado. Y tal vez estás pasando en este momento por un desierto en el cual te has sentido desfallecer, pues la provisión de Dios es esa bendición. Dios te quiere recordar, eres alguien bendecido, eres alguien amado, eres alguien por quien ya se entregó el sacrificio perfecto y puedes disfrutar de la bendición que Dios tiene para ti. Ellos estaban caminando a la tierra prometida porque entendían que eran un pueblo bendecido. Y cuando nosotros entendemos que somos hijos amados de Dios, bendecidos por Él, podemos sin ninguna culpa ir a conquistar las tierras prometidas que Dios nos ha dado. Cuando esa culpa ha sido quitada de nosotros y entendemos ese amor tan increíble de Dios por nosotros, no tenemos por qué estar cuestionándonos, ¿será que Dios quiere darnos esta promesa? ¿Será que Dios quiere bendecirnos de esta manera? No, porque esa bendición constante nos recuerda ese amor y esa gracia constante de Dios por nosotros. Dios nos ama. Él tiene algo sobre nuestras vidas. Él quiere hacer algo con nosotros. Entre las diferentes cosas que tenían los sacerdotes, era la palabra de Dios entonces en sus labios, esa bendición, esa palabra de Dios. Y la palabra de Dios en los labios de los sacerdotes le enseñaban al pueblo cómo vivir hacia arriba, digamos, cómo vivir en comunión con Dios. Cómo vivir hacia adentro, cómo ser transformados nosotros a la imagen de Cristo. Y cómo vivir hacia afuera, cómo ser de bendición para otras personas. Porque de algo tenemos que estar muy conscientes. Somos gente bendecida para poder bendecir la vida de alguien más. Somos gente sobre la cual Dios ha derramado su bendición para que nosotros podamos bendecir las vidas de otros. Un poeta español, judío, él
hablaba en una defensa acerca de su religión. Él hablaba de cómo la mayoría de las oraciones del pueblo de Israel son en plural. Y él dice, nosotros no oramos para que Dios me bendiga, oramos para que Dios nos bendiga. Y decía este poeta que es una razón muy lógica, que no tiene nada de místico. Porque si usted puede decidir proteger su casa de dos maneras, decía él. Puedes construir un muro alrededor de tu casa para que el enemigo no llegue. Dice, pero sería que tu casa quedaría mucho más protegida y sería mucho mejor defendida si el muro no está solo alrededor de tu casa, sino alrededor de toda tu ciudad. Entonces él decía, es mejor construir un muro alrededor de todos porque todos juntos podemos defender y estar más seguros. Y de esa manera él decía, a través de la oración, cuando nosotros oramos que Dios bendiga a otros, no solo estamos construyendo un muro alrededor mío y alrededor de los míos. Estoy construyendo un muro alrededor de mi iglesia, estoy construyendo un muro alrededor de las otras personas con las que yo busco a Dios. Estoy construyendo un muro alrededor de otros. Y por lo tanto, de alguna forma, yo también voy a ser bendecido por la bendición de otras personas. Porque en eso se manifiesta la bendición. Es algo que se entrega, es algo que se da a otros, es algo que se comparte, es algo que se vive junto con otros. Dios quiere que seamos un pueblo bendecido para nosotros poder bendecir a otros. Y esa bendición es ese compromiso y trabajo constante de Dios para proveer para nuestra vida y para cuidar de ella. Los actos de salvación de Dios eran ciertos momentos específicos donde Dios traía su liberación, pero la bendición era ese derramar constante de la bondad de Dios para cuidar del pueblo, para cuidar de sus hijos. Y el sacerdote era visto como una trompeta que Dios tomaba y soplaba, y cuando Dios soplaba, lo que salía era la bendición de esa trompeta. Yo creo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer esas trompetas de bendición en un mundo que está viviendo grandes problemas. En un mundo que ya tiene bastantes maldiciones, nosotros deberíamos ser trompetas de bendición. En un mundo que ya conoce bastante de lo que es una maldición y que ya ha vivido bastante de maldiciones a su alrededor, nosotros deberíamos ser personas que constantemente estemos proclamando bendición. La bendición de Dios. A un Dios que ama, a un Dios que guarda, a un Dios que protege. Cuando el Señor nos bendice, cuando somos bendecidos, no sé, por el pastor al final de un servicio, no nos estamos diciendo, bueno, ya se acabó, ya pueden irse, ya pueden desconectarse, ya pueden apagar su aparato. La bendición lo que está haciendo es conectándonos con nuestra vida diaria, recordándonos cómo debemos vivir y lo que debemos buscar no solo para nosotros, sino para las vidas de otros. Yo sé que Dios te está levantando para poder bendecir a gente a tu alrededor, a empleados que están en mucha necesidad tal vez, a personas que están necesitados de una palabra, gente llena de temor o de ansiedad, o gente que se ha sentido tan culpable, tan lejos de Dios. Pero que nosotros seamos esas trompetas de bendición, que seamos gente que bendice. Dice número 6, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y que haga resplandecer su rostro sobre ti, que extienda sobre ti su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Vamos a adorar a Dios. Mientras adoramos al Señor, si necesita terminar de alistar cualquier cosa para tomar la Santa Cena, lo vamos a hacer en unos minutos, pero saquemos este momento para poder venir delante del Señor a adorarle a Él y a recordar esa bendición que el Señor proclama sobre sus hijos, sobre su pueblo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
Gracias, Señor. El sacerdote tenía la función tan importante de presentar delante de Dios el sacrificio. Y una vez presentado ese sacrificio, soltar la bendición que le pertenecía al pueblo de Dios. El sacrificio perfecto Jesús lo entregó en esa cruz por nosotros. Y hoy que nos preparamos para tomar la Santa Cena, tenemos que recordar en este pan que representa el cuerpo de Jesús molido por nuestros pecados, en este jugo que representa la sangre de Cristo derramada, que nos ha lavado y nos ha limpiado. Ese espíritu de consolación viene a recordarnos que toda culpa y pecado es arrancado de nosotros en el nombre de Jesús. Que Él viene a lavar y a limpiar nuestra vida. Que no tenemos por qué acercarnos con miedo delante de Dios, o por qué pensar que vivimos constantemente en un castigo de Dios, porque no es así. Cristo pagó. Cristo pagó. Cristo pagó. Cristo es ese sacrificio perfecto. Y Dios te está recordando que no tienes que vivir con miedo, que no tienes que vivir lleno de culpa. Jesús te está recordando que Él entregó su vida para que puedas estar en paz con Dios. Y hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mientras tomamos juntos la Santa Cena, que toda culpa sea quitada, y que en el nombre de Cristo Jesús, esa marca de la bendición de Dios, ese recuerdo de la poderosa bendición de Dios, más poderosa que cualquier maldición que el pecado haya querido traer, la bendición de Dios siempre va a ganar. Mientras tomamos la Santa Cena, lo vamos a recordar. Y ese espíritu de consolación, ese espíritu poderoso de Dios va a venir sobre tu corazón. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te llene, te rodee, quiere que tú vayas, llene, rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te llene, te rodee, donde quiera que tú vayas. El apóstol Pablo escribió en 1 de Corintios: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos juntos el pan que representa el cuerpo de Jesús molido por nuestros pecados. Familia, tus hijos, los hijos, tus hijos, tu presencia te acompañe, donde quiera que tú vayas, te llene, te rodee, va contigo. De noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, la alegría, te ama. Sigue diciendo: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga.
tomemos el jugo que representa la sangre de Jesús derramada por nuestros pecados. Y después del sacrificio, siempre viene la bendición. Después de que el sacrificio es entregado, el sacerdote se paraba como una trompeta de Dios. Y en el nombre de Jesús, yo proclamo sobre cada uno de ustedes, entendiendo que el Espíritu Santo está ahí, que el Señor está ahí con cada uno, sobre cada petición, sobre cada desierto que estés pasando, sobre cada momento que estés viviendo, sobre cualquier lucha que estés pasando, sobre el camino que estés atravesando hacia esa promesa de Dios. Dice la Biblia: el Señor te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús. El Señor te mire con agrado, haga resplandecer su rostro sobre ti, te extienda su amor. El Señor te muestre su favor en el nombre de Jesús. Que Dios te conceda paz en toda tu vida y en todo tu caminar.